Muy buenos días y bienvenidos a Extra de Cafeína con Hugo y viernes 4 de marzo de 2022 y tenemos que empezar hablando lamentablemente de el ataque a la central nuclear de Zaporizhia. Por parte del ejército ruso. Se trata de la central nuclear más grande de Europa. No estamos hablando de cualquier cosa. Y es que son 6 reactores nucleares. No sabemos si ha sido un ataque deliberado contra la central o ha sido fruto de los bombardeos, fruto de la toma de la ciudad, ya que de hecho el reguero de tanques que se ha formado ha evitado incluso que se evacuaran los heridos. Hay varias víctimas. El presidente de Ucrania, Zelensky, en declaraciones, cito textualmente, estoy traduciendo de esto, lo llevan todas las portadas hoy, en concreto ahora estoy traduciendo del Wall Street Journal. Ningún estado en la historia de la humanidad, excepto Rusia, jamás ha utilizado una central nuclear como target. Se trata de un ejercicio de terrorismo nuclear. Ahora mismo la central ya la han tomado. Los trabajadores que la estaban operando siguen trabajando en ella. El incendio se ha extinguido, parece que no ha ido a más. Ha sido un incendio en un edificio de capacitación. Esperemos que haya sido accidental y que no lo hayan utilizado como target, porque en ese caso sí que estaríamos hablando de palabras mayores. Ahora mismo la central ya no está en manos de Energoatom, que es el operador nuclear ucraniano, sino que está en manos de Rusia. Y es que ya lo dijo claro el presidente, el dictador Putin, que se iban a centrar en targets estratégicos dirigidos, cuyas operaciones iban a estar dirigidas a desmilitarizar el país. Y obviamente la guerra actualmente pues se centra en primer lugar en controlar recursos estratégicos clave, tomar centrales. Tomaron Chernobyl, no sabemos exactamente qué es lo que pretenden, si asustar, utilizarla como arma, no lo sabemos. El caso es que ahora han tomado también esta central después de incendiarla. Esto ha sucedido de madrugada y a las 6:20 am ya estaba extinguido el fuego. Afortunadamente pues han tenido que desconectar. Ahora mismo solo hay 2 de los 6 reactores funcionando. Están en proceso de desconexión de esos 4 reactores restantes, porque un reactor no se puede desconectar como quien apaga un televisor. Tiene un proceso, hay que bajar las barras de grafito, etcétera. No sé si ahora mismo ya
ese proceso ha finalizado con esos reactores. El caso es que por precaución van a dejar solo 2. Estamos hablando de la central más grande de Europa, por lo tanto, si esto hubiese... podría haber tenido un final más trágico, y esperemos que en próximas operaciones, intervenciones rusas, no tengamos que lamentar un accidente entre comillas. Terrorismo nuclear. El miedo es ese, es que realmente fuese un target la central y no fruto de todo el despliegue de artillería y cohetería que se ha desplegado alrededor, que también diría mucho de la locura de Rusia de las mediaciones de una central, que además es que también iban a desaparecer ellos si hubiese volado, pues desplegar este dispositivo. Es una auténtica locura. Zelensky está desesperado, pide a Europa despertar ya. No creo que pasemos de la geopolítica mimosín, como ya comenté en el podcast Invasión de Ucrania, energía y la teoría de la rana hervida. Y es que estamos atados por los huevos, está claro. Después, parece que... Por cierto, 1 millón de refugiados ya, de 1 millón de refugiados ucranianos que han huido del país, y el resto, muchos de ellos valientes, se han quedado a luchar, la mayoría de ellos, o una gran parte de ellos, en defensa de su libertad y soberanía. No sabemos si en España sucedería algo así. El caso es que esto tiene pinta de que va hacia una guerra asimétrica, que, como ya sabemos, es un tipo de contienda muy complicada por su descentralización. Estados Unidos ya se vio en Oriente Medio, el poder que puede llegar a tener este tipo de milicias, y ahora mismo están siendo clave en la defensa de Ucrania, en la resistencia. El problema es que normalmente este tipo de contiendas asimétricas terminan disgregándose las milicias, al final acaban también combatiendo entre ellas y son conflictos que se enquistan y suele haber bastante sangre. Pero ahora mismo está siendo la clave para que Ucrania resista. Eso y el apoyo, la defensa antitanques de Kiev también está jugando un papel clave. Bueno, vamos a hablar ahora del bloque Rusia-China, porque está claro que hasta ahora los veíamos muy unidos. Veíamos que iban de la mano, que Rusia se iba a acercar a China, porque no deja de ser esto un proceso de desconexión y una creación de un nuevo bloque, un bloque pues neosoviético. Pero vemos que parece ser que las sanciones, parece ser que a China, si le tocan la economía, no tiene tantas ganas de fiesta. Parece ser que ahí se está viendo un cierto distanciamiento de China. Empieza a haber cierto malestar por
porque las sanciones están empezando a afectar a China. Además, China se está cansando, parece ser que creía que esto iba a ser una guerra relámpago. De hecho, Moscú prometió al gobierno chino que esperarían al fin de los Juegos Olímpicos, del despropósito de los Juegos Olímpicos de Pekín, ciudad donde ni hay nieve ni han tenido que habilitar unas infraestructuras increíbles para poder celebrarse. Un día de estos hablaremos de los Juegos Olímpicos, del circo que se está montando entre Cataluña y Aragón por la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno aquí en España. El caso es que en China, sabemos que los Juegos Olímpicos de invierno en Rusia fueron los más costosos de la historia, fue un ejercicio de propaganda y Pekín no iba a ser menos. Entonces, para evitar que esa inversión tan grande que han hecho los chinos en estos juegos, que ya ves tú quién los... Es decir, la repercusión mediática de los Juegos Olímpicos ha caído en picado. Es una pena, pero es así. Y sobre todo desde que se han convertido en un ejercicio de propaganda de estos regímenes. Pero bueno, el caso es que también eso ha creado cierta desafección, porque pues eso, les prometieron que no iban a atacar a Ucrania hasta que no acabaran los juegos, porque han hecho una inversión monumental, no solo en crear pistas de esquí artificial, sino también en crear infraestructuras como trenes de alta velocidad y autopistas para llegar de Pekín a la nieve rápido. Pero Pekín tiene un clima desértico prácticamente. La inversión que han hecho ha sido increíble. Y claro, esto también les ha molestado. Y ahora que el AIB, el Asian Infrastructure Investment Bank, pues anuncia que suspende sus actividades financieras vinculadas con Rusia y Bielorrusia, aquellas que están afectadas por las sanciones, pues vemos aquí una cierta desfragmentación en este bloque que parecía monolítico, que iban a una, ¿no? Parece que ese apoyo se tambalea, y esta era otra de las claves de la resistencia es decir, la defensa de Ucrania. Si Rusia se queda sin el apoyo chino, la fiesta se acaba, y parece ser que no les está gustando que les toquen el bolsillo, como era de prever. Aparte de esto, también hay otros indicios de que la cosa, el apoyo no era tan... No es tan férreo, cuando la Asamblea General de la ONU, pues con amplia mayoría, pues condenó la invasión a Ucrania. China, pues bueno, decidió abstenerse, pero bueno, se le puede dar la lectura de que simplemente pues una abstención, una negativa, pues significa que el apoyo son gestos que al final acaban denotando que el apoyo no es tan férreo. Y eso es algo que ahora mismo al Kremlin le tiene que estar preocupando. Si Putin se queda solo, esto se acaba. A Putin no sabemos si se le ha ido la cabeza. A veces barajo la hipótesis de que él o ve que está llegando al fin de su mandato y quiere hacer historia, como muchos defienden, o simplemente pues o le han diagnosticado algo, a lo mejor le queda poco y ya le da igual todo.
porque la verdad es que estos ataques a targets nucleares pues denota que es que a toda costa pues es que son decisiones de alguien que ya le da igual todo y es muy peligroso. Me gustaría hacer un pequeño hincapié en la cuestión de la censura a Russia Today. No deberíamos haber censurado Russia Today. ¿Por qué? Porque entonces estamos actuando como ellos. Como yo siempre digo, no somos ovejas sin... O quiero creer que no somos unas ovejas sin criterio. Es decir, esto es propio, una estrategia propia de ellos, de los enemigos de la libertad. Si quieren emitir, que emitan. Y si queremos verlo, lo veremos y nos formaremos una opinión. Ya sabemos que muchas cosas nos estarán manipulando. Pero oye, ¿por qué lo censuráis? ¿Por qué cerráis la emisión de Russia Today? Se supone que vamos de abanderados de la libertad y lo hemos sido durante... Lo hemos sido. Nuestra bandera, la bandera de Europa siempre ha sido esa, la bandera de Occidente, y ahora estamos actuando así. Dejen que emitan. Somos mayorcitos. Ya formaremos un juicio sobre lo que estamos viendo. Esta maniobra, la verdad es que es bastante soviética. Es decir, bueno, ¿qué tienen miedo de que si vemos Russia Today de pronto estemos todos con Putin? ¿Que es que no estamos viendo la situación o qué? Pero por lo menos dejen que tengamos el input que nos dé la gana. Bueno, ya sabemos quién la financia, Russia Today, ya lo sabemos eso. Bien. Es que ahora vamos al circo de la política nacional, porque, hemos descubierto la solución perfecta para... Bueno, es que de verdad que yo no entiendo cómo no les dan en bloque un premio Nobel de lo que sea. Que inventen una categoría nueva, me da igual. Pero el caso es que esta gente merece ser reconocida. Ahora resulta que un ordenador apagado es lo mejor que hay para evitar un ciberataque. Exteriores envía un correo a sus trabajadores en el que alerta del aumento de los intentos de hackeo. Yo también lo sé, yo también me he dado cuenta de ello de estos intentos pero son ciberataques que se pueden monitorizar y controlar. Pero bueno, tenemos aquí a la élite intelectual del gobierno que ahora han descubierto que un ordenador se puede programar para apagarse. Entonces, exteriores, ¿Esto quién lo ha dicho? Porque aquí hay una acotación. A ver, ¿quién lo ha dicho esto? Porque es que es una salvajada, ¿eh? Vamos a ver de quién es esta. Hostia, vale, lo ha dicho José Manuel Álvarez. Vale, ha dicho lo siguiente, a ver qué os parece. Un equipo apagado es materialmente imposible de hackear, hostia. Y si lo desconectamos ya de todo y lo guardamos en una caja, ya ni te cuento. Este jueves se solicitó al personal de exteriores que apagase el ordenador al finalizar la jornada de trabajo. Así se incrementará el tiempo que permanece apagado el equipo, ganando seguridad.
Esta gente, de verdad, yo no sé por qué invierte tanto dinero en hackers y en especialistas de ciberseguridad, en el Kremlin, en la CIA. Si tenemos la clave, que nos pregunten a nosotros. El apagado automático de los equipos se ejecutará a las 21 horas. Bueno, habrá que ver también si de paso desconectan también los servidores del SEPE, con esta excusa, porque es una excusa buena. Pues nos vamos a la geopolítica selfie. Esto es patético. Ione Belarra, vamos, está escandalizada porque hemos enviado... Porque hemos enviado algo a Ucrania. Hemos enviado... Bueno, unos cuantos figurantes. Que pobrecicos. Porque la verdad es que el presupuesto militar hace que el ejército tenga unas carencias que algún día nos pasan la factura cuando tengamos un problema. Pero bueno, hemos enviado allí unos cuantos, y entonces ha salido la respuesta de Margarita Robles, ha sido cambiar su foto del WhatsApp y ponerse con unas tropas, unos escuadrones detrás, ahí cuadrados ella adelante, con un anorak. Vale. Es que es curioso porque es que cuando cambiamos de geopolítica a política nacional, la verdad es que te das cuenta, ¿no?, de que España es un chiste. Ahora resulta no sé si recordáis que la mujer de Puigdemont tenía un medio aquí, pero nada, no es, apenas le da para, tiene que comer todo el día bocadillo, sándwich de estos de máquina, porque con los 6.000 euros que cobra cada mes no le llega para nada prácticamente. Va con candiles por la casa. Ahora han nombrado el PSC y Junts per Catalunya, pues han aceptado nombrar a Enrique Hernández, que se ve que bueno, es un poco crítico con el independentismo, como consejero delegado de la Xarxa Audiovisual Local de Barcelona, que es la red de televisión y radio locales del área metropolitana de Barcelona, que me consta que solo ven la casa en casa de Marcelato por sus padres y Puigdemont, pues a la hora de cenar un rato. Bueno, ¿cuánto cuesta esto? Por 25 millones de euros y 150 trabajadores, sí, ya está bien. Bastante entretenido ya. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué para vosotros no tenéis un medio que para vosotros mismos para verlo en vuestras casas que cueste 25 millones de euros? Hostia, pues es que os los montáis mal, es que no estáis lamiendo el culo a la gente adecuada, hombre. Bueno, el caso es que bueno, RC pues clama al cielo. Mira, lo que había que hacer es cerrar todo esto, porque esto no es rentable. Si el mercado lo pide, la iniciativa privada creará los medios. Hay que cerrar todos estos chiringuitos. Hay que cerrarlos. Esos trabajadores se recolocarán en empresas, si es que dejan a la iniciativa privada prosperar de una puñetera vez, en empresas con un proyecto detrás y una cuota de mercado que haga rentable el proyecto. Y si tienen y si cuesta 1.000 euros, si cuesta 20.000 euros al año en lugar de 25 millones, pues
Eso es el equilibrio natural del mercado. Esto es un despropósito. 25 millones de euros. Vamos a ver las audiencias. Ya tiene un magazine por la noche y tal, y ya está. Sueldo justificado. Audiencias. A ver. Vamos a ver. Va a costar de encontrar esto. Igual no es muy transparente. Vamos a ver. ¡Ay! Error 404. Usé en tu página no trobada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pues lo voy a buscar a audiencia. ¿Voy a buscar en español? Me sale la entrada en Google, pero cuando entro, ¿vale? Se trata de una red que tiene 132 radios, 32 televisiones. Y luego tú quieres sacar una FM y vamos, te cuesta. Te ponen 1000 trabas para emitir por FM. Vamos, ¿quieres una licencia? ¡Buah! La de trabas que te ponen. A esta gente no. No encuentro las audiencias. No las encuentro. ¿Por qué será que no las encuentro? Es que, bueno, yo pues ya haré un estudio, tú. Porque yo quiero saber lo que cuesta esto por espectador. Quiero saber lo que cuesta esto por espectador. Porque... Bueno. Y para terminar... este programa se emitirá a las 9, ¿eh? Lo que pasa es que hoy me he dormido un poquito. Bien. Demasiado estreno. Todos tenemos derecho a tener problemas técnicos en los estrenos. No ha sido el caso, pero vamos a decir que sí. Yolanda Díaz amenaza a Podemos con dejarse querer por el PSOE. Hostia, estás escarceando con el PSOE, Yolanda Díaz. Si es que ya se ve que Podemos va hacia una desfragmentación o quedar en una posición residual, como pasó con Izquierda Unida, y claro, ella tiene demasiada presencia, su presencia llena todo el hemiciclo, y a mí me da en la nariz que ya no quiere desaparecer del panorama. Ella necesita llenar con su magnificencia el panorama mediático, aunque no lo consigue mucho, ¿eh? Viste muy bien y tal, pero poquito empaque mediático, vamos, poquito carisma, poquito, en fin. Pues nada, eso ha sido todo. Extra de cafeína con Hugo. Primer programa así más o menos estructurado, más o menos. Día 4 de marzo, un fuerte abrazo prepandémico desde... No puede faltar esta canción. Si os explicase de dónde la saqué, fliparíais. Pero la escuché por casualidad y dije, esta tiene que ser la del cierre del ático. Es muy preocupante la situación de los targets en centrales nucleares, el fuego a discreción sin respetar el área de seguridad de la que es ni más ni menos de la mayor central nuclear de Europa, lo que dice en este caso Zelensky, que en muchas cosas podrás estar de acuerdo, en otras no, en otras lo podrás tachar de sensacionalista, pero es cierto que si esa central revienta, podría reventar media Europa, si no Europa entera, y Rusia por supuesto. Es decir, no tiene ningún sentido, es suicida hacer eso.
Desde el punto de vista militar se entiende que se quieran tomar targets estratégicos, pero esto ya es suicida. Lo que está haciendo Chernóbil, afortunadamente, mira, ya empezamos a tener reporte de fallecidos, 3, de momento 3 soldados muertos y 2 heridos, pero sabemos que el despliegue militar ha impedido evacuar a muchos heridos, así que esto va a ascender. Bueno, pues eso ha sido todo. Os tengo que dejar por ahora. Hoy vamos a intentar publicar una serie de programas sobre la contienda, sobre todo desde el punto de vista económico. En el próximo programa que voy a grabar va a ser sobre el sistema Switch. Vamos a primero explicar cómo funciona, porque creo que nadie lo tiene muy claro. Y después qué implicaciones tiene. Bueno, ya vamos viendo qué implicaciones tiene, pero vamos a analizar con más detalle eso y el impacto de las sanciones. Vamos a pormenorizarlo. Así que tenemos trabajo aquí en el ático y me despido. Un fuerte abrazo y saludos. Y ya sabéis que los making of los podréis ver, los aviso por Twitter, los podréis escuchar en directo por la emisora y luego se queda en el podcast, en YouTube, en la web, en todas partes. Y es que esto, vamos, esto se difunde más que... Bueno, iba a decir que una nube radioactiva, pero creo que no es adecuado. En fin. Hasta luego.